¿Sabías que no todas las Biblias te acercan a Dios? Algunas versiones, lejos de revelar la verdad divina, la distorsionan sutilmente, desviando a los creyentes del verdadero camino. En 2 Pedro 2, versículo 1 leemos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esta advertencia no es solo para los tiempos antiguos, es una realidad que nos alcanza hoy. Muchas Biblias modernas han sido manipuladas, eliminando o alterando verdades esenciales que sustentan la fe. Hoy exploraremos cuáles son esas traducciones que pueden destruir tu crecimiento espiritual en lugar de edificarlo. Te mostraremos cómo identificarlas y qué principios bíblicos debes seguir para asegurarte de estar recibiendo la palabra pura de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y proteger tu alma de la confusión espiritual? No todo lo que brilla viene de Dios, y no todo lo que lleva el nombre Biblia conduce a la verdad. Esa afirmación puede parecer dura, incluso ofensiva para algunos, pero es urgente que abramos los ojos espirituales ante una realidad que ha sido sutilmente introducida dentro del corazón mismo del cristianismo. Durante siglos, la Biblia ha sido el ancla de la fe, la lámpara que alumbra nuestro camino, el alimento del alma. Pero ¿qué ocurre cuando ese alimento ha sido contaminado? ¿Qué sucede cuando la lámpara ha sido alterada para proyectar una luz diferente, una luz artificial que no proviene del Padre de las luces? La palabra de Dios advierte con claridad que en los tiempos finales surgirían doctrinas engañosas, incluso disfrazadas de verdad. En 2 Pedro 2, versículo 1, se nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ese encubiertamente revela la estrategia del enemigo. No lo hará de forma obvia, sino infiltrando, adulterando, mezclando lo santo con lo profano hasta que la mentira parezca verdad. Y hoy uno de los medios más efectivos que ha encontrado para hacerlo es a través de algunas versiones modernas de la Biblia. Textos que bajo la apariencia de ser más accesibles o comprensibles han perdido la unción, la reverencia y la fidelidad al mensaje eterno. Muchos creyentes bien intencionados han caído en esta trampa sin darse cuenta. Creen estar leyendo la palabra de Dios cuando en realidad se alimentan de interpretaciones humanas diluidas, manipuladas o directamente heréticas. Y es que el enemigo sabe que si logra corromper la fuente, arruinará también el fruto. Si logra sembrar confusión en la raíz doctrinal, el creyente vivirá una fe débil, tibia, sin convicción. No es una exageración, es una estrategia milenaria. Así como en el huerto del Edén, Satanás no negó la existencia de Dios, sino que torció sus palabras para sembrar duda en el corazón de Eva. Hoy sigue operando de la misma forma, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1, una simple frase, pero con una intención devastadora: desfigurar la voz de Dios. La Biblia auténtica, inspirada por el Espíritu Santo, no necesita adornos ni reinterpretaciones culturales. Sus palabras han sido suficientes para transformar vidas, liberar cautivos y traer salvación desde hace más de 2000 años. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con filosofías, emociones ni adaptaciones modernas. Respondió con la Escritura. Escrito está, dijo con autoridad, estableciendo que la verdad no se negocia, no se edita, no se moderniza. La palabra es eterna, viva y eficaz. Cambiarla, por mínima que sea la alteración, es como alterar el curso de un río en la montaña. El desvío puede parecer insignificante al principio, pero
kilómetros después, habrá llevado el agua lejos de su cauce original. Hoy vemos cómo muchos cristianos se alimentan de Biblias que han sido adaptadas al lenguaje inclusivo, a ideologías de género o simplemente al gusto del lector moderno. Se les ha quitado la fuerza, el filo, la confrontación. Pero la palabra de Dios no fue escrita para halagar al oído humano, sino para redarguir, corregir, instruir en justicia. En 2 Timoteo 3:16 lo leemos con claridad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No parte de la Escritura, no lo que el traductor considere más agradable, sino toda ella. Existe una diferencia abismal entre traducir fielmente y adaptar según conveniencia. Los manuscritos antiguos, las fuentes hebreas y griegas, han sido la base de traducciones que, aunque varían en estilo, preservan con fidelidad el sentido original. Pero otras, más recientes, han sido elaboradas desde comités que no buscan revelar la verdad, sino ajustarla a los estándares sociales de la época. Y esa es una de las señales más claras de que no proceden del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo no se adapta al mundo, sino que lo confronta. No se alinea con las modas del siglo, sino que permanece firme, señalando el pecado y llamando al arrepentimiento. En Gálatas 1:6-9, el apóstol Pablo lanza una de las advertencias más fuertes del Nuevo Testamento. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo no deja margen de duda. Si alguien cambia el mensaje, aunque sea un ser celestial, debe ser considerado anatema, es decir, maldito. ¿Cuánto más debemos aplicar esta alerta cuando se trata de versiones bíblicas que alteran el núcleo mismo del evangelio? La fidelidad a la palabra es un asunto de vida o muerte espiritual. No se trata de preferencia personal ni de estilo literario. Se trata de verdad eterna contra engaño mortal. En Mateo 24:24 Jesús mismo advierte que en los últimos tiempos surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ese si fuere posible nos indica que incluso aquellos que caminan cerca de Dios pueden ser confundidos si no están bien cimentados. ¿Y cómo nos cimentamos? No en emociones ni en experiencias, sino en la palabra pura, tal como fue dada. La historia de la iglesia está llena de mártires que murieron defendiendo las escrituras auténticas. Hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para preservar el texto fiel, traducirlo, difundirlo. Tyndale, por ejemplo, fue ejecutado por traducir la Biblia al inglés con fidelidad. Su último clamor fue: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Hoy, siglos después, tenemos Biblias en múltiples versiones y formatos, pero irónicamente, muchas de ellas han sido tan alteradas que ya no iluminan, sino que ciegan. Y lo más doloroso es que esta ceguera se disfraza de revelación. Cuando una Biblia comienza a omitir conceptos como el pecado, el juicio, la sangre de Cristo o el arrepentimiento, estamos frente a una obra humana, no divina. Cuando suaviza el lenguaje para que nadie se sienta ofendido, ha dejado de ser una espada de doble filo, porque la palabra auténtica no busca acomodarse, sino transformar. Y la transformación duele, confronta, pero también libera. Muchos creyentes se sorprenden al saber que algunas Biblias modernas han eliminado cientos de versículos completos, pasajes enteros que desaparecen sin explicación, sin notas, sin advertencia,
Otros han cambiado términos clave sustituyendo hijo del hombre por frases ambiguas, reemplazando pecado por errores, infierno por separación y sangre por sacrificio simbólico. Cada uno de estos cambios tiene una intención, y esa intención no viene del cielo. Recordemos lo que dice Apocalipsis 22, 18 a 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esa es la gravedad de tocar la palabra de Dios. El juicio no es simbólico, es real, es eterno. No se trata de volvernos legalistas o temerosos, sino vigilantes. Discernir qué Biblia estás usando es una cuestión de supervivencia espiritual. No puedes edificar tu fe sobre una base contaminada. No puedes esperar frutos santos si la semilla ha sido modificada. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Sus palabras, no las que un comité editorial decidió publicar, no las que un movimiento cultural consideró más accesibles, las de Él. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que amen la verdad, incluso cuando duela, que busquen versiones bíblicas fieles, ¿no? Que consulten la fuente, que no se dejen llevar por lo popular, sino por lo puro. Que comprendan que no todo lo que lleva tapa bonita y lenguaje moderno proviene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios no solo inspira la Escritura, también la preserva, la honra, la respeta. Y donde no hay reverencia por la palabra, tampoco hay presencia de Dios. En estos tiempos, cuando todo se relativiza y se negocia, hay algo que no puede cambiar: el mensaje de salvación. Y ese mensaje se encuentra en la Escritura fiel, la que ha sido probada por el fuego de la persecución, la que ha levantado generaciones de mártires, profetas y reformadores, no en las versiones que nacen de oficinas de marketing espiritual. Si tú que estás viendo esto quieres caminar en la verdad, debes empezar por revisar cuál Biblia estás leyendo. Examina su origen, su fidelidad, su propósito. Pregúntate, ¿esta versión me está acercando a Dios o simplemente me está haciendo sentir cómodo? ¿Me confronta o me adormece? Porque una Biblia que no te reta, no te transforma. Y si no te transforma, no te salva. No estamos hablando de preferencias editoriales, sino de batallas espirituales. No es una guerra de palabras, sino de espíritus. El enemigo no necesita eliminar la Biblia, solo necesita reemplazarla por una versión diluida. Y si logra eso, ya no necesita perseguir a los cristianos. Bastará con que lean pasivamente algo que ya no tiene el poder de Dios. Por eso, hoy más que nunca, debemos orar como lo hizo el salmista. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Que nuestros ojos espirituales se abran para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo inspirado y lo adulterado. Porque sólo así podremos permanecer firmes cuando el engaño toque nuestra puerta con una Biblia en la mano. Una sola palabra tiene el poder de edificar o destruir. En el ámbito espiritual, donde cada término encierra vida o muerte, cambiar una palabra es alterar el mensaje, y alterar el mensaje es pervertir la verdad. Esta es una verdad que no puede pasarse por alto, especialmente cuando hablamos de la palabra de Dios. En el principio, cuando Dios habló, las palabras no fueron sugerencias ni ideas aproximadas, fueron mandatos precisos, expresiones exactas de su voluntad. El universo fue creado con palabras y todo lo que existe fue formado por su voz. Por eso, modificar una palabra de lo que Él ha dicho no es un asunto menor, sino una acción con consecuencias eternas.
Desde los primeros siglos del cristianismo, los creyentes entendieron que la Escritura debía ser guardada con reverencia y exactitud. La transmisión de los textos sagrados no se dejaba al azar. Cada copista hebreo contaba las letras, las palabras y los versículos con tal precisión que si cometía un solo error, todo el manuscrito era descartado. Sabían que estaban manejando fuego divino y que el más mínimo desvío podía acarrear juicio. No era un simple ejercicio intelectual, era un acto de adoración. Sin embargo, en tiempos recientes, esa reverencia ha sido sustituida por criterios editoriales, modernizaciones lingüísticas y adaptaciones ideológicas que, bajo la excusa de hacer la Biblia más accesible, han distorsionado su contenido, ¿no? La Escritura no necesita ser mejorada, no requiere filtros contemporáneos ni lenguaje actualizado para ser comprendida, sino corazones humildes dispuestos a ser transformados por la verdad. Pero cuando los traductores comienzan a ajustar las palabras para complacer a la cultura, lo que están haciendo es redefinir el mensaje de Dios. En ese punto, lo que el lector recibe ya no es la palabra de vida, sino una versión diluida, modificada y sin poder. Esto es especialmente peligroso en pasajes que definen la naturaleza de Cristo. En Juan 1:1, por ejemplo, la Escritura dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta declaración establece de forma contundente la divinidad de Jesús. Sin embargo, algunas versiones han alterado este pasaje para decir que el Verbo era un Dios, con minúscula y sin artículo definido. Esta mínima diferencia cambia todo el fundamento de la fe cristiana. Ya no se trata de un Salvador divino, coeterno con el Padre, sino de una criatura exaltada, una distorsión que contradice el corazón mismo del Evangelio. Y lo más alarmante es que este cambio no proviene de un error de traducción, sino de una intención doctrinal específica. En Colosenses 1:16-17, la Escritura afirma que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, y que en Él subsisten. Algunas versiones modernas han insertado la palabra otras, diciendo que por medio de Él fueron creadas todas las otras cosas. Esta alteración sutil sugiere que Cristo fue la primera cosa creada, una idea herética que niega su eternidad. El término otras no aparece en el original griego, pero ha sido añadido deliberadamente para respaldar una teología falsa. Así, una palabra insertada cambia la imagen del Creador por la de un ser creado, pervirtiendo el mensaje apostólico y llevando a millones por un camino errado. No se trata de tecnicismos lingüísticos. La precisión en las palabras es una cuestión de fidelidad. Jesús mismo lo afirmó en Mateo 5:18. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y una tilde es un simple trazo en una letra. Jesús estaba diciendo que ni el más mínimo detalle de la Escritura puede ser alterado sin consecuencias. Su palabra es perfecta, completa y no debe ser manipulada. Los cambios que se han hecho en algunas versiones modernas no se limitan a temas doctrinales profundos. También se manifiestan en la sustitución sistemática de palabras espiritualmente cargadas por términos suaves, vacíos de fuerza. Donde antes se hablaba de pecado, ahora se dice error o equivocación. Donde se hablaba de arrepentimiento, se habla de cambio de perspectiva o reflexión. Donde se hablaba del temor de Dios, se reemplaza por respeto profundo.
Esta suavización del lenguaje elimina el impacto espiritual del texto. Ya no confronta, ya no redarguye, ya no produce quebranto. La palabra, al perder su filo, deja de cumplir su propósito. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa eficacia proviene de su pureza. No puede cortar lo que no confronta, ni puede sanar lo que no hiere primero. Las palabras que Dios usó no fueron escogidas al azar, fueron inspiradas por el Espíritu Santo, cada una colocada con intención divina. Cambiarlas es un acto de arrogancia espiritual, una declaración implícita de que el hombre sabe más que Dios. Una de las modificaciones más significativas en algunas traducciones es la omisión o reinterpretación del término sangre. Pasajes como Hebreos 9:22 dicen: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este principio es fundamental. Toda la redención se basa en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada en la cruz. Sin embargo, versiones han reemplazado este término por expresiones como sacrificio o ofrenda, desconectando al lector del poder espiritual de la sangre. La sangre no es un símbolo entre otros, es el medio por el cual fuimos reconciliados con Dios. Quitar esa palabra es despojar al Evangelio de su poder. También se han eliminado versículos completos. Algunos textos que estaban presentes en versiones confiables han sido simplemente omitidos en otras ediciones modernas. Mateo 17:21, por ejemplo, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. En muchas versiones actuales ese versículo ya no está. Y cuando se trata de guerra espiritual, omitir una instrucción como esta puede tener consecuencias devastadoras. Lo que el enemigo no puede destruir por fuera, intenta debilitar desde dentro. Y si logra hacer que el creyente ignore armas espirituales como el ayuno, ya ha ganado terreno. El ataque al lenguaje bíblico no es una novedad. Desde los primeros siglos, herejías como el arrianismo o el gnosticismo intentaron redefinir las palabras del Evangelio para ajustarlas a sus propias doctrinas. Lo que vemos hoy es una continuación de esa misma estrategia. Solo que ahora no se presenta como herejía, sino como modernización. No se disfraza de error, sino de accesibilidad. Pero el resultado es el mismo: una fe desprovista de verdad. Un cristianismo sin poder. Una iglesia sin fundamento. La Escritura es clara. No se puede jugar con las palabras de Dios. En Jeremías 23:36, Dios reprende a quienes pervierten las palabras del Dios viviente. Esa perversión no siempre es una negación abierta. A veces ese es simplemente un cambio estratégico de vocabulario. Y es justamente esa sutileza la que lo hace tan peligroso. Lo que parece una mejora lingüística, en realidad es un desvío espiritual. Y si el fundamento es torcido, todo el edificio caerá. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás usó la misma palabra para intentar engañarlo. Citó el Salmo 91, pero lo hizo de forma incompleta, omitiendo una parte clave. Jesús lo confrontó no con emociones, sino con la Escritura completa y bien entendida. Eso nos muestra que incluso la verdad parcial puede ser usada para destruir si se presenta fuera de contexto o con palabras omitidas. Es un llamado a vigilar, a estudiar, a comparar, a no aceptar sin discernimiento lo que se nos presenta como Biblia. Dios no necesita que su mensaje sea suavizado. No necesita que su verdad sea embellecida para agradar al oído humano. La palabra de Dios tiene poder no por su estilo, sino por su origen. Proviene del Espíritu de verdad y solo puede transformar si se mantiene pura. Como dice Proverbios 30:5-6, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Quienes editan las Escrituras para hacerlas más atractivas
tal vez ignoran que están abriendo una puerta a la confusión. Porque el creyente que se forma con una palabra alterada no podrá resistir el día malo. Y cuando vengan las pruebas, no sabrá en qué Dios está creyendo. Si su fe fue edificada sobre una versión diluida, su cimiento no resistirá. El enemigo no necesita eliminar la Biblia para destruir la fe. Le basta con cambiar algunas palabras clave. Por eso, hoy más que nunca, debemos levantar un clamor por la palabra pura. Debemos examinar las versiones que leemos, no con paranoia, sino con sabiduría. Preguntarnos si el texto que tenemos en las manos es fiel al original, si honra la divinidad de Cristo, si conserva la fuerza del Evangelio, si respeta el poder del lenguaje espiritual. Porque donde se cambian palabras, se cambia el mensaje. Y donde se cambia el mensaje, ya no hay salvación. Si hay un punto en el cual ninguna doctrina, iglesia ni creyente puede comprometerse, es en el sacrificio de Cristo. Todo el fundamento del Evangelio reposa sobre ese acto divino, que no solo redime al hombre, sino que revela la esencia misma del amor de Dios. El sacrificio de Jesús no es una metáfora, no es una enseñanza poética, no es una idea simbólica. Es el acto central de toda la historia de la redención, donde la sangre del Cordero de Dios fue derramada para que la humanidad tuviera acceso a la salvación. Cualquier intento de disminuir, reinterpretar o eliminar esa verdad es una ofensa directa al trono de gracia. Sin embargo, existen versiones de la Biblia que, en su afán por simplificar el mensaje o ajustarlo a sensibilidades modernas, han eliminado referencias directas a la sangre de Cristo, a su divinidad manifiesta en el sacrificio, e incluso a la realidad del infierno, como consecuencia del rechazo a ese sacrificio. Lo más grave de todo esto no es solamente lo que falta en el texto, sino lo que produce en el alma de quien lo lee. Una fe que no entiende la centralidad de la cruz no es fe cristiana. Una espiritualidad que minimiza el poder del sacrificio no puede llamarse evangelio. En Hebreos 9:22 leemos con claridad: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta declaración es absoluta. No hay perdón sin sangre. No hay redención sin sacrificio. No hay nueva vida sin muerte previa. Si una versión bíblica elimina este principio, ha eliminado el corazón del mensaje. Por más estética que sea la edición, por más contemporáneo que sea el lenguaje, si ha quitado la sangre, ha quitado la vida. Cuando en las Escrituras se habla de la sangre de Cristo, no se está hablando de un detalle ceremonial. Se está hablando del precio más alto jamás pagado por un alma humana. En el 1 Pedro 1:18-19 se afirma: fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús no fue un accidente en la crucifixión, fue el cumplimiento exacto de un diseño eterno. Desde el libro de Éxodo, con la sangre del Cordero Pascual en los dinteles, hasta el Gólgota, el mensaje fue siempre el mismo. Solo la sangre limpia, solo la sangre protege, solo la sangre redime. Es por eso que cuando ciertas versiones bíblicas optan por sustituir sangre por términos vagos como muerte o sacrificio sin especificación, están dejando al lector sin acceso a una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Decir que Jesús murió por nosotros es correcto, pero incompleto. Lo que otorga redención no es solamente el hecho de que murió, sino que su sangre fue ofrecida como expiación. En Levítico 17:11 se establece: la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Esta ley espiritual no fue abolida, sino cumplida en Jesús. El Evangelio no puede ser neutralizado.
No puede ser reducido a una experiencia emocional o a una narrativa de autoayuda. Cuando Pablo predicaba, no se enfocaba en fórmulas motivacionales. Él decía: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Para Pablo, la cruz era el centro de todo. Y la cruz no es cruz sin sangre. El mensaje de la cruz no es simplemente el de un mártir valiente. Es el de un Dios que se hizo hombre para ofrecerse como holocausto por los pecados del mundo. En Apocalipsis 1:5 se dice de Jesús: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No se dice con su amor, ni con sus enseñanzas, ni con su ejemplo, sino con su sangre. Porque aunque todas esas otras cosas son ciertas y poderosas, solo la sangre tiene la capacidad espiritual de limpiar el pecado. Esta es una verdad que trasciende la lógica humana. No se puede explicar con teorías sociológicas ni encajar en categorías psicológicas. Es una verdad revelada por el Espíritu y aceptada por fe. Eliminando este elemento se elimina el carácter sagrado del sacrificio. Cuando una versión bíblica elimina referencias a la sangre, no solo borra palabras, borra el acceso espiritual al misterio de la redención. Y ese borrado no es un error inocente, es una estrategia espiritual. Porque el enemigo sabe que mientras el pueblo tenga acceso a la sangre, tiene acceso al perdón, a la cobertura, a la autoridad. Por eso su ataque más persistente no es siempre frontal, sino sutil. Si logra presentar una Biblia donde la sangre ha sido omitida, ha debilitado al creyente sin que éste lo note. En la Santa Cena Jesús no dijo simplemente: este pan representa mi cuerpo. También dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas 22:20. El nuevo pacto no está firmado con tinta, está sellado con sangre. Cada vez que participamos de ese acto, recordamos no una idea, sino un sacrificio físico, literal, eterno. Quitar esa palabra es romper el pacto. Es como si se entregara un contrato sin firma. Puede parecer auténtico, pero no tiene validez. Otro aspecto que ha sido distorsionado en versiones modernas es la enseñanza sobre el infierno como consecuencia de rechazar ese sacrificio. Algunos textos han suavizado el lenguaje sobre el juicio, han eliminado la palabra infierno y la han reemplazado por expresiones vagas como separación o consecuencias eternas. Pero Jesús habló más del infierno que del cielo. Advirtió con firmeza sobre el fuego que no se apaga, sobre el llanto y el crujir de dientes. En Marcos 9:43 a 48, Jesús repite 3 veces que el lugar de condenación es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No es una metáfora, es una realidad. Su insistencia no era por dramatismo, sino por amor. Advertía porque sabía que el rechazo a su sangre traería consecuencias irreversibles. El Evangelio no es completo si no presenta ambas caras de la verdad, el amor que salva y la justicia que juzga. Las versiones que eliminan el juicio de Dios, que suprimen la mención del infierno, que reducen el sacrificio de Jesús a un simple acto simbólico, no están revelando el Evangelio, lo están falsificando. La cruz no puede ser presentada sin el peso de su propósito. Y su propósito fue absorber la ira justa de Dios sobre el pecado. No es un adorno religioso, es el altar del nuevo pacto. En Isaías 53, el profeta describe con detalle el sufrimiento del siervo. Dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas fuimos curados. Cada palabra en ese pasaje es una pintura profética del sacrificio del Mesías. Omitir esas expresiones en una traducción moderna es apagar la voz de los profetas.
Es negar la visión que Dios dio con anticipación, revelando el precio que su Hijo pagaría. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, cada altar, cada sacrificio, cada aspersión de sangre era una sombra del Cordero que vendría. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, no dijo, he aquí al gran maestro. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esa declaración une todos los sacrificios antiguos en una sola figura. Jesús, el Cordero perfecto. Cambiar ese lenguaje en las Escrituras es romper la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es destruir el hilo sagrado que une la promesa con el cumplimiento. En el libro de Apocalipsis, cuando se abre el cielo y se revela el trono, no aparece un trono vacío ni una figura abstracta. Aparece un cordero como inmolado. Y los redimidos cantan un cántico nuevo. Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Apocalipsis 5:9. Esa adoración eterna está basada en la sangre. Si el cielo canta sobre la sangre, ¿cómo es posible que una versión de la Biblia calle ese tema? Si la eternidad gira en torno al sacrificio, ¿cómo es que en la tierra se editen Biblias para omitirlo? La respuesta no es técnica, es espiritual. Hay un conflicto en los lugares celestiales, una batalla por el mensaje, una guerra por las palabras, no porque las palabras tengan valor estético, sino porque son canales de poder. La sangre de Cristo no es un símbolo, es una fuerza activa. Clama desde el cielo, como la sangre de Abel, pero con voz mejor. Intercede, purifica, defiende. Si el creyente pierde de vista esa verdad, su fe se vuelve teórica. Conservar la referencia a la sangre no es una tradición, es una necesidad espiritual. Toda traducción que silencia o minimiza el sacrificio de Cristo está en rebelión contra el mensaje original. No importa cuán popular sea, cuántas descargas tenga o cuántos lectores la recomienden. Si ha tocado el corazón del Evangelio, ha tocado la gloria de Dios. Y nadie que toque la gloria queda impune. El mismo Señor dijo en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Toda versión que roba el poder de la cruz se ha convertido en una escultura sin vida. El sacrificio de Cristo no es negociable, no se puede modificar, no se puede ocultar, no se puede reinterpretar. Es la razón por la cual vivimos, es la fuente de toda esperanza, es el fundamento que sostiene la eternidad. Las Escrituras lo proclaman desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cualquier Biblia que no lo exalte con claridad ha perdido su alma. Hay una forma de engaño más peligrosa que la herejía abierta, y es la apariencia de verdad. No toda Biblia que habla de Dios conduce a Dios. No todo texto que menciona a Jesús revela al verdadero Cristo. Hay versiones de las Escrituras que han sido cuidadosamente redactadas para provocar tranquilidad, sin arrepentimiento, consuelo sin confrontación, esperanza sin obediencia. Parecen alimento, pero no nutren. Parecen luz, pero no iluminan. Son como un bálsamo, sin poder curativo, aplicado sobre heridas profundas que continúan abiertas, sangrando bajo una apariencia de paz. Y esa es la estrategia más sutil del adversario: ofrecer una palabra domesticada, una Biblia que calma la conciencia, pero no transforma el corazón. Cuando se habla de paz, hay que entender de qué tipo de paz se trata. Jesús no vino a traer la paz del mundo. Él dijo con claridad: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Mateo 10:34. La espada de la palabra divide.
Separa la luz de las tinieblas, el pecado de la santidad, la voluntad del hombre de la voluntad de Dios. Esa es la verdadera obra de la palabra viva. Por eso, cuando una Biblia se presenta como una fuente de tranquilidad universal, donde nadie es llamado a cambiar, donde todos son afirmados en sus caminos, donde el pecado es silenciado, esa Biblia no está siendo fiel a su propósito original. Una de las señales más claras de una versión complaciente es su rechazo a la incomodidad. La palabra de Dios no fue escrita para ser un espejo complaciente, sino un fuego purificador. Jeremías 23:29 lo dice sin ambigüedad. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El fuego quema lo impuro, el martillo rompe lo endurecido. Pero una Biblia complaciente evita esa fricción. Su lenguaje ha sido suavizado, su contenido adaptado a la sensibilidad moderna. Se eliminan expresiones de juicio, se atempera el llamado al arrepentimiento, se omite la urgencia de vivir en santidad. Todo está cuidadosamente moldeado para que nadie se sienta ofendido. No es casual que estas versiones ganen popularidad en un mundo donde la verdad ha sido reemplazada por percepciones y donde el amor se ha divorciado de la corrección. Pero el amor de Dios no es permisivo, es transformador. La gracia no es una licencia para continuar en el pecado, es el poder para vencerlo. Cuando una Biblia presenta la gracia como una excusa en lugar de una fuerza regeneradora, ha perdido su poder. Tito 2:11-12 declara que la gracia de Dios nos enseña no renunciar a la impiedad y a vivir en justicia. Esa es la evidencia de una fe genuina, no sentirnos mejor con lo que somos, sino ser llevados a lo que Dios quiere que seamos. La palabra nunca fue diseñada para reforzar al hombre natural, sino para crucificarlo. Gálatas 5:24 lo declara con claridad. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es una verdad incómoda. El Evangelio no halaga al ego, lo destruye, no enaltece el yo, lo llama a morir. Pero una Biblia complaciente suaviza este mensaje. Presenta la vida cristiana como un camino de bienestar emocional, de afirmación constante, de una fe que no exige, solo acompaña. Esa no es la fe que enseñaron los apóstoles, ni la que sostuvo a los mártires. Es una imitación moderna, desprovista de cruz y de propósito eterno. Muchos han adoptado estas versiones sin percibir el daño que provocan, porque al principio la comodidad parece un alivio. El corazón humano busca evitar la confrontación, y estas Biblias le ofrecen justamente eso, un mensaje adaptado, cuidadosamente filtrado para no producir fricción. Pero esa falsa paz se convierte en un veneno silencioso. Adormece el alma, apaga el fuego del espíritu, disminuye el temor de Dios. Y cuando llega la prueba, la tentación o el juicio, el alma está indefensa. Jeremías 6:14 denuncia esta práctica con palabras proféticas. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Una Biblia que habla de paz sin hablar de arrepentimiento está engañando. Una Biblia que ofrece promesas sin condiciones está pervirtiendo la verdad. La palabra de Dios está llena de promesas gloriosas, pero también está llena de llamados a la obediencia. La paz verdadera solo viene después del quebrantamiento, no antes. Isaías 66:2 revela el corazón del Padre. Aquel miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No al que la acomoda, no al que la reinterpreta, sino al que tiembla ante ella. Esa es la actitud que la palabra produce cuando es recibida en su forma original, sin diluir. Al leer ciertas versiones actuales, es evidente que el temblor ha desaparecido. Todo ha sido traducido para ser cómodo, digerible, emocionalmente aceptable. Se evita mencionar el pecado, se reduce el lenguaje del juicio, se omite el llamado
urgente al cambio. Pero si no hay confrontación, no hay conversión. Si no hay verdad que duela, no hay gracia que sane. Jesús no vino a tranquilizar al mundo, vino a transformarlo. En Juan 8:11 le dice a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. La compasión va unida al llamado al arrepentimiento. Una Biblia que omite cualquiera de esos dos elementos ha fracturado el mensaje. Estas versiones complacientes no solo fallan en lo que dicen, sino en lo que ocultan. Al reducir la intensidad del lenguaje bíblico, oscurecen la urgencia del mensaje. En 2 Corintios 5:11 Pablo dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El temor del Señor no es una emoción arcaica, es el principio de la sabiduría. Si una Biblia elimina este concepto, está promoviendo ignorancia espiritual. El temor santo es lo que mantiene el corazón humilde, lo que impide que el creyente se desvíe, lo que despierta la conciencia a la seriedad del juicio eterno. Una fe sin temor, sin arrepentimiento, sin cruz, sin renuncia, no es la fe que salva. Es una forma de religiosidad vacía, que tiene apariencia de piedad pero niega su poder. En 2 Timoteo 3:5 se describe este fenómeno con precisión. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La palabra que no confronta ha sido despojada de eficacia, y toda versión que solo acaricia, pero nunca hiere, ha dejado de ser espada de dos filos. En los tiempos de los profetas, el pueblo pedía palabras suaves. En Isaías 30:10 se expone el clamor de una generación rebelde. No profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Esa es la misma voz que hoy aplaude estas versiones complacientes. No quieren oír lo que Dios dice, quieren oír lo que desean escuchar, pero la verdad no se ajusta al deseo, la verdad permanece. El deber de la palabra no es coincidir con nosotros, sino elevarnos hasta el pensamiento de Dios. Cada generación ha tenido que elegir entre la comodidad y la verdad. Y hoy esa elección se presenta en forma de tinta impresa. ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿La que te afirma sin pedirte transformación? ¿O la que te confronta hasta llevarte al altar? Porque la palabra que cambia no es la que halaga, sino la que corta. No es la que tranquiliza, sino la que despierta. No es la que entretiene, sino la que instruye. El alma no necesita consuelo, sin dirección. Necesita luz que la guíe hacia el arrepentimiento y la vida. Cuando una Biblia se convierte en un eco de las ideas del mundo, ha dejado de ser un canal de la voz de Dios. La palabra inspirada no se adapta al sistema de valores humanos. En Romanos 12:12 nos exhorta: no os conforméis. Es este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero estas versiones complacientes han hecho exactamente lo contrario. Se han conformado. Han moldeado su contenido para no ofender. Han cambiado la estructura para ser aceptadas. Han silenciado lo que podría provocar rechazo. Y en ese intento de agradar al lector, han dejado de agradar a Dios. La meta de la Escritura no es que te sientas bien contigo mismo, sino que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 afirma que fuimos predestinados para ser hechos conforme a su imagen. Y esa transformación es un proceso doloroso. No ocurre leyendo palabras suaves, sino rindiéndose ante palabras firmes. No se logra con afirmaciones emocionales, sino con el quebrantamiento que produce la verdad revelada. Una Biblia que solo consuela pero nunca exhorta ha sido despojada de su autoridad profética, y el pueblo que se alimenta de ella se vuelve débil, inseguro, sin raíces, porque lo que no confronta no edifica, lo que no duele
no transforma, lo que no incomoda, no libera. Es tiempo de volver a temblar ante la palabra. Es tiempo de volver a amar la verdad. No por lo que nos hace sentir, sino por lo que nos permite ser. No se trata de lenguaje antiguo o moderno, sino de fidelidad espiritual. No se trata de formato o edición, sino de obediencia. El alma no necesita una lectura agradable, necesita una revelación que sacuda sus cimientos. Porque solo cuando somos sacudidos podemos ser edificados sobre roca. Y solo la palabra que permanece fiel a su propósito eterno tiene ese poder. El corazón humano no se sana con caricias, sino con cirugía espiritual. Y la única espada que puede realizar esa operación es la palabra de Dios en su forma intacta. Cada palabra cuenta, cada término tiene peso eterno. Las Biblias que han sido editadas para ser emocionalmente aceptables han perdido la capacidad de moldear. Son espejos que no reflejan, son semillas que no germinan, son mensajes sin poder. Dios no bendice una palabra que ha sido reducida para agradar al hombre. Él honra su palabra tal como fue dada, con toda su fuerza, con toda su santidad, con todo su peso eterno. Salmo 138, 2 declara: has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La fidelidad de Dios está ligada a la integridad de su palabra. Toda versión que rompe esa integridad rompe también su vínculo con la unción divina. Si quieres una fe viva, necesitas una palabra viva. No una que simplemente te diga lo que quieres oír, sino una que te lleve al lugar donde Dios quiere que estés. Esa es la diferencia entre la falsa paz y la verdadera libertad. La primera te deja igual, la segunda te transforma. La primera te adormece, la segunda te despierta. La primera se acomoda al hombre, la segunda lo moldea para Dios. La verdad no se mezcla con la mentira sin consecuencia. La Escritura no admite adulteración sin juicio. Cuando el enemigo no puede eliminar la palabra, la contamina. Y cuando no puede arrebatar la fe de raíz, introduce semillas falsas en el texto que debería edificarla. Esta es una estrategia tan antigua como astuta: disimular el error dentro de una apariencia de verdad. Las versiones contaminadas de la Biblia no siempre se presentan con etiquetas evidentes, no siempre llevan una doctrina torcida en la portada. A menudo sus alteraciones son discretas, disfrazadas de accesibilidad, envueltas en un lenguaje moderno que pretende ayudar, pero termina desviando. Identificarlas no es solo una tarea de eruditos, es una necesidad urgente para todo creyente que desea caminar en fidelidad. Discernir requiere ojos espirituales abiertos. El creyente que ha sido entrenado por la palabra pura desarrolla sensibilidad ante lo falso. Jesús enseñó que sus ovejas oyen su voz y no siguen la de extraño. Esa misma sensibilidad es indispensable cuando se trata de versiones bíblicas, porque no se trata solo de la forma en que están escritas, sino de lo que dicen, y más peligrosamente aún, de lo que han dejado de decir. Las omisiones son tan reveladoras como las distorsiones. Cuando una Biblia elimina versículos enteros sin advertencia, cuando suaviza términos clave del Evangelio, cuando evita nombrar el infierno, la sangre, el arrepentimiento o la necesidad de renuncia, no estamos frente a una traducción fiel, sino ante una reedición ideológica del mensaje eterno. En 2 Corintios 2:17, el apóstol Pablo ya alertaba sobre este riesgo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La falsificación no siempre consiste en negar abiertamente, a veces consiste en adaptar, en maquillar, en alterar ligeramente para que el mensaje pierda su filo. Es como una espada con la punta roma, se parece a la verdadera pero no cumple su propósito. Una Biblia contaminada puede citar a Jesús, puede relatar los milagros, puede hablar del reino, pero si ha sido filtrada por intereses humanos
ya no conduce a la santidad, sino a la confusión. La fidelidad doctrinal de una versión bíblica se prueba por su fruto. Si al leerla el alma no es movida al arrepentimiento, si el pecado no es denunciado con claridad, si la cruz ha sido minimizada a una idea cultural, entonces esa versión ha fallado. La Escritura fue dada para redarguir, para corregir, para formar carácter. Cuando el lector puede atravesar sus páginas sin ser confrontado, algo ha sido alterado. El Espíritu Santo siempre lleva al quebrantamiento, nunca a la complacencia. Toda versión que excluya el llamado al cambio profundo no puede haber sido inspirada por el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras originales. Proverbios 30, 6 ordena con claridad: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No se puede jugar con la estructura eterna del mensaje divino. Cada término tiene un propósito. Cada advertencia tiene un peso. No hay palabras de más en la Biblia fiel. Por eso, toda versión que se permita alterar, eliminar o reinterpretar términos fundamentales está caminando sobre terreno peligroso. No basta con que sea popular, no basta con que tenga el respaldo de editoriales, no basta con que sea aceptada por multitudes. Si no exalta a Cristo en su gloria, si no honra su sacrificio, si no presenta al hombre como pecador y a Dios como santo, ha dejado de ser luz y se ha convertido en sombra. El creyente no puede ser ingenuo, el enemigo no está inactivo. Él sabe que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si contamina esa palabra, contamina la fe. Si debilita el mensaje, debilita al creyente. Por eso, cada línea que se lee debe ser examinada, no con sospecha carnal, sino con discernimiento espiritual. Porque en un tiempo donde lo falso se disfraza de revelación, solo quienes aman la verdad podrán mantenerse firmes. La Biblia no es un libro cualquiera, es el aliento mismo de Dios. Y ese aliento no puede ser mezclado con el polvo del mundo sin perder su esencia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando la luz ha sido reemplazada por tinieblas disfrazadas, el alma necesita volver a la fuente. No hay otra defensa contra el engaño que no sea la verdad pura. Y esa verdad no se encuentra en voces humanas, ni en tendencias religiosas, ni en interpretaciones adaptadas a la sensibilidad moderna. Solo la palabra fiel, preservada a través de los siglos por la mano soberana de Dios, tiene el poder de sostener la fe, alumbrar el entendimiento y salvar el alma. Volver a ella no es una opción secundaria. Es la única ruta de regreso a lo eterno. El peligro de vivir alimentándose de una Biblia contaminada no está solo en el error doctrinal, sino en el espíritu que se recibe. Porque cada palabra, cada expresión, cada énfasis tiene una carga espiritual. Y si esa carga no proviene del Espíritu de Dios, lo que entra en el corazón no edifica, sino que desvía. Es por eso que muchos, aún con Biblias abiertas frente a ellos, permanecen espiritualmente estancados. Porque lo que están leyendo no es la palabra de Dios, sino una versión desfigurada, sin autoridad, sin filo, sin santidad. Y un mensaje sin santidad no puede transformar. Regresar a la palabra fiel no significa regresar a una época pasada, sino volver al diseño eterno. Las generaciones pueden cambiar, pero la verdad no evoluciona. Lo que Dios inspiró, lo inspiró para siempre. Lo que Él dijo, permanece firme. Jesús afirmó con autoridad, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. No dijo mis ideas ni mis valores, sino mis palabras. Palabras concretas, Regi.
registradas, preservadas. No se trata solo del mensaje general, sino de cada término inspirado. Por eso cambiar una palabra es tocar la eternidad. Y por eso volver a la Biblia fiel es un acto de obediencia y reverencia. Hay versiones de la Escritura que han sido probadas por el fuego del tiempo, que han alimentado avivamientos, sostenido mártires, iluminado generaciones. No nacieron de la presión cultural ni del interés editorial. Nacieron de la convicción de que Dios había hablado y que su voz debía ser transmitida con temor y temblor. Esa es la clase de palabra que levanta una iglesia firme, una fe verdadera, una vida santa. Cuando se escucha una voz que no ha sido mezclada, el Espíritu responde con claridad. Hay autoridad, hay convicción, hay alineamiento. El alma no queda igual, la conciencia despierta, el temor de Dios regresa. 2 Timoteo 3:16 nos recuerda el origen divino de cada línea. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No algunas partes, no los conceptos generales, cada palabra fue aliento de Dios. Y si fue aliento de Dios al ser escrita, solo puede tener poder si se mantiene sin mezcla al ser leída. Una Biblia alterada no instruye en justicia, instruye en permisividad, no corrige, suaviza, no redarguye, entretiene. Y por eso el regreso a la Escritura pura es urgente. La palabra fiel no solo enseña, también juzga. Hebreos 4:12 dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una Biblia que ha sido despojada de su filo ya no puede hacer esa obra. No revela, no expone, no separa. Pero cuando se lee una versión íntegra, el alma es atravesada, no hay excusa, no hay evasión. La voz de Dios se escucha sin interferencias. Y esa voz no destruye, santifica, no condena, transforma. El regreso a la palabra fiel no es para retroceder, sino para avanzar con poder verdadero. Los que buscan una fe superficial preferirán versiones que acomoden, pero los que aman la verdad sabrán reconocer la voz del buen pastor. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Esa voz no puede ser imitada. Las Biblias adulteradas pueden repetir sus palabras, pero no llevan su presencia. Solo la palabra fiel transporta la unción. Solo la Escritura íntegra es lámpara a nuestros pies. El salmista lo entendía cuando declaró: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Sin esa lámpara se camina en tinieblas, aunque se tenga un libro en las manos. Este llamado no es intelectual, es espiritual. No se trata de defender una tradición, sino de preservar la vida. La fidelidad a la palabra es fidelidad al Dios que la inspiró. Y esa fidelidad se prueba cuando se elige el camino más estrecho, el mensaje más firme, la verdad más pura. El mismo Jesús lo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. De Mateo 7:13. Las versiones complacientes son ese camino ancho. Prometen paz sin arrepentimiento, crecimiento sin confrontación, salvación sin transformación. Pero la Biblia fiel apunta siempre a la cruz. Y solo quien carga su cruz y sigue al Maestro hallará vida eterna. Volver a la palabra íntegra es un acto de guerra espiritual. No contra personas, no, sino contra las tinieblas que han intentado infiltrarse incluso en los textos sagrados. No se puede combatir la mentira con una verdad parcial. No se puede resistir al enemigo con una espada mellada. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa espada no puede estar incompleta, no puede estar rebajada.
no puede estar contaminada. Debe estar afilada, lista, encendida por el fuego del cielo. Y eso solo ocurre cuando se toma la Escritura tal como fue dada, sin añadirle, sin quitarle, sin manipularla. La hora es crítica, las voces son muchas, las opciones se multiplican, pero el camino sigue siendo uno solo. No se trata de elegir lo que se siente bien, sino lo que ha sido santificado por el tiempo, por la fidelidad, por la sangre de los que creyeron sin comprometer. Es tiempo de cerrar las versiones que complacen y abrir la palabra que purifica. Es tiempo de dejar atrás los textos diseñados para encajar y abrazar la palabra que fue enviada para transformar. La verdad no necesita apoyo humano para ser verdad, solo necesita un corazón dispuesto para recibirla, y cuando lo hace todo cambia. El enemigo siempre ha temido una sola cosa: un pueblo con la palabra verdadera en el corazón. Porque no hay sistema, oscuridad ni argumento humano que pueda resistir a una generación que camina con el filo vivo de la verdad. Por eso, la estrategia más peligrosa no es prohibir la Biblia, sino reemplazarla por una versión inofensiva, una letra sin espíritu, una lectura sin gloria, una voz sin el aliento de Dios. Pero hoy, tú tienes la oportunidad de decidir qué voz alimentarás, porque cada palabra que lees moldea el destino de tu alma. No se trata solo de tener una Biblia en la mano, sino de estar bajo la autoridad de la palabra eterna, la que aún sacude naciones, la que expone las tinieblas, la que levanta lo caído, la que prepara una iglesia sin mancha ni arruga. Hoy, más que nunca, Dios está buscando lectores que se conviertan en testigos, hombres y mujeres que no solo conozcan su palabra, sino que vivan bajo su gobierno. Porque donde hay fidelidad a la Escritura, hay fuego. Donde hay obediencia, hay resurrección. Y donde hay verdad, la mentira pierde todo poder. ¿Estás listo para ser parte del remanente que no se doblega ante la confusión? ¿Estás dispuesto a cerrar las páginas manipuladas y abrir el corazón a la voz inmutable de Dios? Entonces prepárate, porque lo que viene no será liviano, será glorioso, y solo los que caminan con la palabra viva verán su gloria manifestarse.